Arratsaldeon, eta eskerrik asko gaurkoan gure gonbidapena onartu eta gurekin Andramariko Elizpe historiko honetan egotegatik. Ongi etorriak. Eskerrik asko, Ana, zuri be gaur gurera etortzeagaitik. Muchísimas gracias a todas y todos los presentes por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta cita trascendental para el futuro de Durango, y también de los y las durangarras. Ongi etorri a este histórico pórtico de Santa María. Badakizuenez, urrengo maiatzaren 26an udal eta foro hauteskundeak izango doguz. Como sabéis, el próximo 26 de mayo se celebrarán las elecciones forales y municipales. Y para empezar, quiero destacar desde aquí que, no quitando importancia a las elecciones generales del próximo 28, las elecciones municipales y forales del 26 de mayo son unos comicios de gran importancia para todos y todas, que afectan directamente a todo cuanto acontece, el día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por ello, para EAJ-PNV son las elecciones más importantes del calendario, porque decidimos quién nos va a gobernar y de cerca. Udal eta foro hauteskundeak egutegian ditugun bozketa garrantzitsuenak dira. Izan be, maiatzaren 26ko hauteskundeetan gure eguneroko premiei eta arazoei erantzuna emango deutsien pertsonak hautatzen doguz. Hilabeteak emon doguz, jendea entzuten. Auzo aritu gara. Jendeak zehar berdaren galdetzen. Ideia desberdinak aztertzen. Eta horti datoz, Durangorako aurkeztu duguzan proiektuak. Horregatik, proiektu horrek aurrera eramateko, talde sendoa aurkezten dugu. Langilea eta sinesgarritasunez betea. Herritarron zerbitzura egongo dana. Presentamos a los mejores hombres y mujeres que tenemos para llevar a cabo aquellos proyectos propuestos por la ciudadanía, proyectos que son el resultado de meses de trabajo y de escucha. Y liderando el pelotón, Mireia Alkoriribe, langilea, ausarta, kementsua, indarrez betetako emakumea. Candidata de EAJ-PNV a la alcaldía de Durango, pedaleando fuerte, con ilusión, con compromiso, con todas y todos, sin exclusión. Ser candidata a alcaldesa en Durango es para mí un gran reto, que afronto con humildad, con respeto y con mucha ilusión. La ilusión de diseñar, junto con los y las durangarras, el Durango de 2030. El Durango que soñamos hoy y el que disfrutarán mañana nuestros hijos e hijas. Azken hilabeteetan, durangar askorekin izandako solasaldi eta hausnarketei esker, Durangoko errealitatea hobeto ezagutzeko aukera izan dut. Orain, askoz hobeto ezagutzen dut Durangok eta durangarrek behar eta nahi dabiena. Un Durango líder, kilómetro cero, activo, dinámico, amable, atractivo y con la mejor calidad de vida. Me habéis conocido encima de una bici, dando pedales. Sé bien lo que es esforzarse y lo que es luchar por alcanzar un objetivo. Y mi objetivo es Durango. Hori da nire helburua, eta hori lortzeko zuekin lan egiteko prest. Mireia trabajará por Durango, por las durangarras y por los durangarras, con ilusión, con energía, con ganas, firme. Igual que Aitziber lo ha hecho hasta ahora con mucho esfuerzo y dedicación. Eskerrik asko Aitziber orain arte egindako lan oparogatik. Tenemos como objetivo Durango, cabecera de comarca, y ello comienza con la calidad de vida de los durangueses y las duranguesas. Gure helburua durangarron ongizatea da, eta horretan jarraituko dugu, serio eta lanean. Eguneroko lanaren bermea da EAJ, eta horregaitik Durangon herritarrek berriro aukeratuko dabe. EAJ-PNV prest.
Confiamos en el trabajo del día a día. Para ello, tenemos nuestra palabra, la palabra del PNV. EAJaren hitza daukazue, mila esker, eta aurrera. Ahora cedo la palabra a Ana Otadui, que durante los últimos 4 años ha presidido las Juntas Generales de Vizcaya y que una vez más encabeza la candidatura de EAJ-PNV a la Cámara Foral por la circunscripción de Durango-Arratia. Orain hitza emango deutsot Ana Otaduiri. Batzar Nagusitarako Durango-Arratia hautesle barrutiko zerrenda burua. Eskerrik asko, Ana. Arratsaldeon danori, arratsaldeon eta eskerrik asko zure aurkezpenagatik, Gorrotxa. Eta eskerrik asko gaurkoan zuekin egoteko emandostazuen aukeragatik. Niretzat benetan oso atsegina da eta plazer handia da Mireia eta bere lantalde osoaren aurkezpen ekitaldi honetan egotia. Eta nik gaurkoan zeuekin 3 ideia, edo beto esan da 3 berba konpartidu egin nahi dodaz. Orgullo, harrotasuna, igualdad, bardintasuna eta futuro, edo etorkizuna. Orgullo. Yo os tengo que confesar que hoy aquí en Durango yo me siento muy orgullosa. Yo me siento muy orgullosa de compartir militancia con Mireia Elkoro Iribe, con la futura alcaldesa de Durango. También muy orgullosa de compartir militancia con Aitziber Irigoras, la actual alcaldesa de Durango, eta bide batez Gorrotxak egin dauen moduan bebai, Aitziber badakit haserratuko zaiela nigaz, baina nik ere eskerrak eman gure dotzudaz egin dozun lan bikainagatik. También orgullosa de compartir militancia con Pilar Ardanza, a la que veo también aquí, y, como no, con los ya desaparecidos Juanjo Ciarrusta, Ander Salaberria y Patxi Zurikaray. Y estoy también muy orgullosa de compartir militancia con personas comprometidas, con personas sacrificadas, con personas eficaces, con vocación de servicio, cercanas, capaces, con programas claros y ambiciosos, pero también con programas posibilistas, candidatos y candidatas que os veo aquí, con fuerza, con ganas, con ideas y, muy importante, también con ilusión para seguir mejorando nuestros pueblos y nuestras ciudades. Eta gaur egun, politikak hain fama txarra dakanean ez da erreza zerbitzu publikoaren aldeko apustua egitea. Alkate edo zinegotzi zara, zuek ondo dakizuen moduan, egunean 24 orduz eta asteko 7 egunetan, eta nik hori nire esperientziatik esan aldotzuet. Horregatik eskatu gura dotzuet txalo zaparrada handia, aurrera pausua emon eta konprometiduta jarraitzen dozuen guztiontzat. Igualdad. Una lucha en la que no podemos dar ni un paso atrás. Seguir avanzando en una igualdad efectiva entre hombres y mujeres es y debe ser un objetivo prioritario y compartido por todos y todas. Y es que todos y todas tenemos que arrimar el hombro. Andoni Ortuzar nos decía hace poco que en el Partido Nacionalista Vasco todavía tenemos trabajo por hacer para lograr una organización de verdad totalmente igualitaria. Pero bueno, yo soy optimista, yo veo la botella medio llena y, por supuesto, seguiremos dando pasos. Y os voy a pedir que hagáis el siguiente análisis. Hay partidos que solo presentan a mujeres como candidatas a aquellos puestos que no van a alcanzar. No son candidatas a alcaldesas. Son candidatas a concejalas, no son candidatas a diputada general, son candidatas a junteras o, como muchos, son candidatas a diputada foral. Y tras las elecciones generales de abril, ya veréis que con el respaldo del electorado
el PNV llevará por Vizcaya a 2 mujeres nacionalistas al Congreso y a otras 2 al Senado. Y también, tras los comicios de mayo, veremos que en Vizcaya las alcaldesas electas van a ser mujeres del PNV. Alcaldesas del Partido Nacionalista Vasco aquí, en Durango, en Getxo, en Barakaldo, en Santurtzi, en Abanto y también en Arrigorriaga, en pueblos pequeños y en ciudades pobladas. Mujeres del Partido Nacionalista Vasco tomarán la makilla de mando. Eta ez dakat inolako zalantzarik, Mireia, hori be Durangon horrela izango dala. Futuro. Creemos en una futura Vizcaya más igualitaria en la que nadie quede atrás. Hemos trabajado y trabajaremos por una Vizcaya solidaria, igualitaria e innovadora, presente más que nunca, como todos sabéis, en la escena internacional. Sabemos que no todo es de color de rosa, sabemos que tenemos problemas, claro que tenemos problemas, ¿quién no tiene problemas? Pero como suele decir el diputado general, no hay otro lugar donde se viva mejor que en Vizcaya, y eso lo sabemos muy bien también aquí, en Durangaldea. El diputado general, Unai Rementeria, suele decir también que entiende la ría del Ibaizabal como una autopista para la innovación de Vizcaya, desde aquí, desde Durango hasta Getxo. Y yo estoy segura, Mireia eta lantalde osoa, que Durango va a encontrar su lugar en esta Vizcaya del futuro. Y estoy convencida que con el equipo de Mireia al frente del Ayuntamiento, la fortaleza de Durango va a ser beneficiosa para toda Durangaldea. Eta ni ziur nago etorkizuna oparo izango dana. Ni harro nago neure alderdiaz eta baita ere Bizkaiaren etorkizunaz be harro nago. Bizkaia horretan handiagoa izango delako gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta pertsonarik ahulenak ez direlako atzean gerituko. Eta ziur nago, benetan diotzez, datozen hauteskundeetan, herritarrek babestuko dabena euren botoekin Eusko Alderdi Jeltzaleak egin dauen lan arduratxoa bai Madrilen eta bai Bruselasen, bai Bizkaiko Batzar Nagusietan eta baita ere Aldundian, Lorea Bilbao alduna be, hemen dakagu, baina ziur nago babes hori bere bai hemen Durangon izango dala. Eta orain